Hola, muy buenos días a todos los Capricornio, les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral y los invito a suscribirse y ver el video completo para así apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero además contarles que si desean participar por una lectura privada es muy fácil, deben ver el video completo y así conocen los requisitos para participar. Bueno, comenzamos. También tenemos ya lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees acerca de esa personita especial, del amor, de la economía, del 2022, lo que tú desees. Y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Ok, bueno, eso por ese lado. Y el día de hoy con muchísimo, pero muchísimo amor, vamos a hacer una lectura general para ti, Capricornio. No tiene fecha específica para escucharse. No tiene sexo, género, identidad sexual a quien vaya dirigido. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Recuerda siempre escuchar tu ascendente, es importantísimo porque si no tu lectura queda pues a medias. Y que si no lo conoces, en el primer comentario te dejé el link para que puedas irlo a ver. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con tu mensaje general de los ángeles, luego pasamos al amor y a la economía. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento para dejarlo en los comentarios. Tu primer mensaje te dice: la energía te hará reinar. Vas a triunfar sobre esa situación. No importa cómo se vea el panorama, no importa de dónde venga la ayuda. El universo te dice: yo me voy a manifestar y te daré la solución, te daré esa victoria que tanto te mereces. Y si tú lo crees, escribe hecho está. Ese problema que estás pensando ya no te va a quitar el sueño. Ese problema que estás pensando se va a transformar en algo diferente. Y bueno, eso por un lado. Mira que te dice: el misterio de tu fe te salvará. Yo sé que algunos de ustedes están atravesando situaciones económicas, familiares o de salud quizá complejas, pero hoy el universo te dice: sigue creyendo, tu fe hará que digamos que tus oraciones siempre sean escuchadas. Y es que siempre nos escuchan. Mira que aquí tenemos una carta muy representativa con el sol. Y esto es muy bonito porque me dice que llega un nuevo comienzo en un área que estaba bastante mal en tu vida. Me dice: la razón alumbrará tu vida. Y yo pienso que vas a ver las cosas con más claridad, con más capacidad como de análisis, y que esto te ayuda a tomar decisiones que te permiten triunfar. ¿Sí? Viene un triunfo súper importante. Viene un triunfo súper grande y te dice además: la sabiduría te habla en sueños. Mucha atención a los sueños que estás teniendo durante estos días porque siento que vienen soluciones a través de los mismos. Bueno, pasemos ahora al plano de lo amoroso. Para todos aquellos amigos que el día de hoy quieren preguntar por el amor, estas son iniciales de personas con las cuales estos días podrían estar pasando cosas importantes, ¿sí? Súper importantes. Miren, han salido muchas vocales. La A, la U, la H, la O, la N. Puede ser la inicial del nombre, el apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Así que pues nada, me encanta. Y pueden ser encuentros, llamadas, rupturas de contacto cero, ¿sí? Cosas buenas y bonitas. Veamos qué se viene el día de hoy. Vamos a utilizar este tarot. ¿Qué se viene para el amor de todos los Capri? ¿Qué viene para el amor de los Capri? Recuerden que esta primera parte es para todos aquellos amigos de Capri que se encuentran solteros, que no salen con nadie ni tienen ningún sentimiento por alguna persona. ¿Listo? Vamos a ver qué se viene y qué nos aconseja. Algunos de ustedes han estado pensando en realizar un viaje, ¿sí? Me dice que es un viaje que es súper importante. No sé, puede ser incluso un viaje
fuera, un viaje de fin de semana. También estas distancias o viajes pueden representar el distanciamiento con una persona. No necesariamente tiene que ser como un viaje de distancia, pero aquí lo bonito es que a través de distanciarte de alguien o de hacer algún tipo de viaje, vas a permitir encontrar armonía, ¿sí? Te va a permitir tener la respuesta o la solución para romper círculos de relaciones tóxicas o fallidas en tu vida. Sí, no sé si es que algunos de ustedes están pensando en hacer como un retiro o algo a fin de año, o cuando acabe este año cortar ciertos vínculos con personas que no les aportan o hacer cierres definitivo. Pero yo veo que aquí un círculo muy relacionado a celos, desconfianza, inseguridad, y sobre todo a sentirte débil, ¿sí? Porque esta carta también me representa la debilidad, que esta es como tu parte débil, se va a romper y trae armonía, ¿sí? Trae muchísima armonía. Yo siento que también se aproxima a una etapa de saber quién es quién, porque veo aquí la carta de la deslealtad y me dice podrías estar teniendo algún tipo de conflicto con un amigo o amiga que no es tan buen amigo y que lo único que ha estado haciendo es como estar allí detrás de personas que a ti te interesan. Es como este amigo gusanero, no sé cómo le digan en su país, déjamelo en los comentarios allá abajo. Por acá, a esos amigos que siempre le caen al chico o a la chica que a ti te gusta, le decimos a esos gusaneros. También buitres y gallinazos. Y pues yo siento que se va a caer como una máscara. Y eso también te va a permitir tomar distancia de esta persona. Y luego de esto siento que tu parte amorosa es como que boom, despega por fin. Bueno. Vamos a ver ahora qué se viene para el amor, para todos los Capricornio que en este momento tienen una conexión o un vínculo especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. ¿Sí? Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Ok. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para esta conexión, qué te aconseja el tarot, qué carta les cubre como pareja. Miren que de hecho la misma carta que tenemos allá, esa es mi carta de estudio de reflexión el día de hoy, por eso la tengo allí presente, la carta del emperador. Tenemos aquí, iniciamos con el 5 de espadas y veo que es una persona que siente remordimiento, ¿sí? El remordimiento de esta persona hacia ti es súper grande. Miren que no solo está en la carta de los sentimientos, sino que es con lo que iniciamos. Yo veo que es una persona que ahora viene a caer en cuenta del tipo de engaño que te hizo. Este 5 de copas nos habla acerca de esto, de cómo esta persona quizá inicialmente se mostró con una cara falsa, se mostró con una cara que no tenía y se le cayó. Se le cayó y ¿sabes qué es lo triste? Que cuando se le cae se da cuenta de que tiene sentimientos por ti y que lastimó a la persona que quería. Pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde porque con sus acciones perdió la confianza, perdió el amor, perdió el respeto, perdió todo lo que tú habías entregado y dado por esa persona, la perdió. Entonces, bueno, pues eso ya digamos que es parte de la cosecha que está teniendo en su vida, ¿sí? Es súper importante que lo tengas en cuenta y no sé por qué me dice, pero no te sientas culpable por haberte alejado de una persona que en su debido momento no supo valorar lo que tú estabas haciendo, lo que tú estabas dando. Me dice que esta persona lo que quiere es superar y buscar una solución, ¿sí? Buscar una solución que se dé en armonía, que hay una carta que nos falta. Y esta persona quiere buscar una solución en armonía en este conflicto que tiene entre ustedes dos. Yo veo que
ustedes dos como pareja, digamos, tendrían que hacer un trabajo muy fuerte para poder reconectar en paz, teniendo como una conexión emocionalmente sana o estable. Tenemos por otro lado este 7 de espadas invertido y definitivamente este es tu dolor. Sí, ese es tu dolor, Capricornio, ese dolor que tienes ahí como represado, guardado, ese dolor que quizá ni siquiera le hables completamente a alguien y que no lo manifiestes para que no te vean débil, porque Capri siempre es el líder. Pero de ti, yo pienso que esta persona espera que superes ese dolor. Y yo digo, bueno, a veces la gente nos daña y quieren que automáticamente perdonemos y las cosas no son tan así. ¿Qué se viene para esta situación? Veo que aquí hay un complot, ¿sí? Tienes que tener muchísimo cuidado porque hay como una especie de complot a través del cual siento que una tercera persona quiere lastimarte, ¿sí? Veo que aquí, en medio de esta traición, o sea, fue como que alguien le echó candela, el nitro, para que esta persona te fallara a ti y verte sufrir. Pero tú triunfas. Mira que además de toda esta carta del astro, me habla acerca de que vas a ver con claridad y van a salir cosas a la luz. Que tu intuición, que tu sensibilidad te va a decir quién es esta persona o te va a confirmar quién es esta persona que, que fue como cómplice para que alguien te engañara, alguien te mintiera, alguien te fallara. Les cubre a ustedes la carta del emperador y me dice mucho con autocontrol. Si vas a responder a esto, responde con mucha inteligencia, sé táctico, con cabeza fría, ¿listo? Pero ante todo, haz lo que te dé paz, lo que te dé tranquilidad, lo que te permita sentirte bien contigo mismo. Me dice, es tiempo de buscar a los amigos, de actuar con honor, de pensar en hogar y en hijos si es que lo tienen, de concentrarse en otras metas y de buscar la paz y la tranquilidad. Yo aquí veo a alguien arrepentido, pero al mismo tiempo siento que ya es muy tarde. Me dice, sin embargo, que algunos de ustedes están en embarazo o puede haber como un embarazo o piensan mucho en ilusiones o tenían una gran expectativa de tener hijos con esta persona, ¿sí? Para otros esta carta significa que ante todo va a triunfar como la paz, la tranquilidad de ustedes por sobre esta reina de bastos que en este momento me dice que es una persona envidiosa, desleal e infiel. ¿Listo? Vamos a ver qué nos clarifica nuestro tarot. Esta persona está súper angustiada, mírala, esta persona no, como que no se encuentra, no se halla. Bueno, pues para qué le manda a hacer lo que desea y va a regresar en una actitud condescendiente, diciendo, oiga, pídame lo que sea, no me importa, pero por favor perdóneme. Vamos a ver qué se viene para el plano de la economía. ¿Qué se viene para la economía de los Capri, para los que están sin trabajo? Una firma de un contrato está súper cerca, así que no te me preocupes, una situación legal, un dinero, un crédito se podría estar resolviendo a tu favor. Todo lo que tenga que ver con documentación sale a tu favor. Para los que están con un trabajo o tienen un emprendimiento, la carta de la emperatriz me habla, por un lado, me habla acerca de tener control y que tienes una capacidad para convencer a otros y para liderar muy fuerte y que tienes que sacar ventaja de ello, ¿sí? Por lo bueno, por lo sano y por lo legal. Número de la suerte, el número 77. Bueno, y a ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte, bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Nuestros premios son una lectura privada y estar en nuestros en vivo. Gracias porque al ver nuestro video apoyaste a nuestro refugio Animalitos Rescatados. La lectura se sortea entre quienes cumplen los requisitos en la semana. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y dejarnos un comentario. ¿Listo? Suscríbanse y vayan ya mismo a su signo ascendente para que su lectura sea completa. Bendiciones.